Vamos entonces con el ministro Henry Cucalón. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Ministro, algo que sucedió ayer pasadas las 6 de la tarde, Danilo Carrera fue retenido por la policía a pedido de la Fiscalía para ampliar su versión en el caso Encuentro. ¿El gobierno tiene algún tipo de pronunciamiento en función de esto que ocurrió? Nadie está por encima de la ley. La persona que usted menciona tiene una investigación a cuestas y según información oficial de la Fiscalía General ha sido retenido para esos mismos fines. Vamos a nuestro tema. El gobierno se mueve entre dos aguas, la crisis de la inseguridad y la crisis política. Y existe la percepción, ministro, de que en ambos escenarios se está perdiendo la batalla. Empecemos por la primera crisis, que es la que más le preocupa a la ciudadanía. Vemos operativos, presencia militar en lugares donde antes no estaban las Fuerzas Armadas. La policía extremando esfuerzos pese a sus carencias logísticas, pero eso en definitiva no es suficiente, ministro. ¿Qué más se va a hacer en concreto? La fuerza pública ha dado golpes contundentes en estos últimos días. El caso de Esmeraldas es un hecho fehaciente. Personas vinculadas al acto terrorista, como es el de asesinar a mansalva a 9 humildes pescadores, tuvo una acción inmediata de Fuerzas Armadas. Ustedes lo han señalado en este minuto. Sin embargo, malos operadores de justicia ponen en libertad a uno de los presuntos involucrados. La ciudadanía tiene que tener claro que este es un momento de quiebre. Hay una nueva misión para las Fuerzas Armadas. El crimen organizado y el narcotráfico no pueden tener a su merced a los ecuatorianos y a su mismo Estado. Esa nueva misión, atenta contra la existencia misma del Estado. ¿Cuál es esa nueva misión? La existencia es lo que va en la línea de que estos grupos que ya han elevado lastimosamente su peligrosidad sean considerados grupos terroristas para que entre con toda la fuerza que tiene el orden público, las Fuerzas Armadas, para poder detener esta amenaza. Por poner un ejemplo, el día de ayer en Yaguachi había un operativo importante contra este grupo de crimen organizado con muchos detenidos. Esperemos que malos operadores no le hagan el juego a ellos, sino que se pongan del lado de los ciudadanos, del lado de la sociedad. Esta consideración como terroristas de lo que hasta ahora se había llamado grupos de delincuencia organizada, ¿de qué depende? ¿Eso se tiene que dar en la reunión que quedó postergada del Consejo de Seguridad Pública del Estado o es un asunto que lo resuelven simplemente desde el gobierno y ya? Aquí hay varias aristas. Una de esas es que el Consejo de Seguridad del Estado así lo especifique, así lo decrete, lo cual será en los próximos días. Eso es una acción importante porque es un mensaje que da el Estado, que da la sociedad, para tener claro quiénes son los verdaderos enemigos a los cuales hay que enfrentar. Adicionalmente, hay una serie de acciones en conjunto. Una de aquellas la hemos venido desarrollando y explicando, es que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna sin necesidad de un estado de excepción, de un estado de emergencia. Esa reforma está en la Asamblea Nacional, está dentro de los plazos, se está trabajando, creo que hay una importante convergencia legislativa suprapartidista para ponerse del lado de los ciudadanos y que permitan este nuevo accionar de las Fuerzas Armadas en lo que yo denomino su nueva misión. Para que quede totalmente claro, ministro, con la declaratoria de estos grupos delictivos como terroristas, ¿qué cambia en la práctica? ¿Qué va a ser distinto, además de la oficialización de que vivimos bajo el imperio del terror? El mejor desarrollo de las actividades de las Fuerzas Armadas e inclusive la utilización de armamento letal, justificado, por supuesto, para que sepan estos señores que están amenazando la vida de los ecuatorianos y la existencia mismo del Estado, que la fuerza va a ir tras ellos. Un ejemplo es lo que se está haciendo, por ejemplo, ahora que se está retomando el tema de la provincia de Esmeraldas por parte de las Fuerzas Armadas. Pero, Lenin, tengamos claro, es una suma de acciones conjuntas. Unas tienen que ver con lados operativos, otros tienen que ver también con lados legislativos. Yo, por ejemplo, le quería explicar el hecho inédito que el día de ayer se haya presentado una reforma importante a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que nace de la unidad de criterios de todas las funciones del Estado. Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, el Ejecutivo, Defensoría Pública, o sea, de una forma orgánica. ¿Y cuáles son los cambios que se plantean, trabajado? Ministro? Hay varios temas importantes. Por ejemplo,
Ustedes han señalado con mucha propiedad en todos estos últimos tiempos cómo se ha desnaturalizado las acciones constitucionales en favor del crimen organizado, de los delincuentes. Le voy a poner un ejemplo. Se está reformando para que haya salas y jueces especializados en materia de garantía jurisdiccional, es decir, en materia constitucional. Sin perjuicio que todos los jueces deben saber y aplicar la Constitución de forma directa, esta especialización es una de las salidas importantes que se han venido pidiendo inclusive de parte de la academia. Creo que va a ser un cambio conceptual a esa reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Pero eso no debe estar acompañado de una reforma constitucional también, ministro? No, porque en ningún momento hay limitación o regresión de derechos. Hay una especialización. Sigue habiendo justicia constitucional. Todos los jueces, inclusive los de justicia ordinaria, siempre tendrán que aplicar los preceptos, las garantías constitucionales. Pero en este caso, lo que tiene que ver con habeas corpus, acciones de protección, entre otras, tienen salas y jueces especializados. Otro tema importante es que este abuso que ha existido del habeas corpus, no puede ser que el habeas corpus reemplace a la justicia penal. No puede ser que con resoluciones de jueces se quieran modificar las penas que se han impuesto a los criminales y a los delincuentes. Entonces hay una serie de articulados importantes que han nacido de consensos, de mesas de trabajo entre las distintas funciones de Estado y que pueden constituirse también en una herramienta válida para poder enfrentar al delito. Y si hay consenso, entonces el trámite debería ser veloz. ¿En cuánto tiempo esperarían ustedes que se aprueben estas reformas? Ayer, cuando la presentamos ante el señor presidente de la Asamblea Nacional, se comprometió a actuar con la celeridad, con la urgencia que el caso y la sociedad reclama y amerita. Creo que este es uno de los puntos en que podemos llamar los acuerdos sobre lo fundamental, donde lo ideológico y la politiquería se deja a un lado en aras de un bien mayor, que es la seguridad de los ciudadanos. Creo que esto va a avanzar bien, al igual que el tema de la reforma a la Constitución para la participación de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado en el interior del país. Que sin embargo ya están actuando, y yo le quiero preguntar, ministro, si la en caso de emergencia, ¿no? Si la masacre de Esmeraldas marca un antes y un después en la lucha contra la inseguridad, ¿van a ir por todas las bandas delictivas? Denme una respuesta y se la pido sin retórica, ministro, por favor, porque resulta que no solamente hay la banda que comete sicariato, no solamente están los narcotraficantes, están también los extorsionadores, la delincuencia común se multiplica y la gente quiere saber qué va a pasar con todos ellos. Inmediatamente después de esa masacre, después de ese atentado terrorista, el Ejecutivo se movilizó a la ciudad de Esmeraldas, estuvo el presidente de la República, estuvimos con las víctimas, y aquí hay una serie de medidas conjuntas, y esto no es retórica. Toda la fuerza del Estado debe estar volcada al tema de la seguridad. Hay que recuperar, en el buen sentido de la palabra, esa querida ciudad, esa querida provincia, con una serie de acciones conjuntas. Pero sí, marca un antes y un después en ese tema de la lucha contra la inseguridad. Estamos hablando aquí de vienen acciones concretas y un tema también, un tema de actitud también, y se lo ha visto. Yo estoy orgulloso del papel de la fuerza pública y espero aún más de aquellos. Creo que hay fe, creo que hay confianza. Uno ve el compromiso, uno ve las declaraciones del general Boyer hace pocos días de que tienen claro que ahora su misión cardinal es la de defender ya no solamente la integridad territorial de la famosa amenaza externa, sino esta que está interna. Esa es su misión ahora. Ahí van a salir los nuevos héroes que necesita la patria. Las acciones que se han notado más son las que se desarrollan en Esmeraldas, pero esto se va a replicar en todo el territorio nacional, se lo pregunto, ministro. En Cuenca ya hay marchas ciudadanas en contra de los vacunadores. La frontera norte, los pasos clandestinos por donde ingresa la droga al país a diario, ¿qué se va a hacer con ello? Comprendo la protesta más que nadie, comprendo la indignación ciudadana. Esa protesta es legítima. Aquí vienen acciones articuladas, le acabo de mencionar el operativo importantísimo del día de ayer en Yaguachi. Se va a informar de esto oportunamente. En estos días hay la sesión del Consejo Judicial del Estado, se ha declarado la emergencia en muchos sectores del país, hay puestos de mandos unificados donde se informa permanentemente. Así que vamos a ir sobre estos grupos, Eleni. Eso es importante que la ciudad la conozca, y también de resaltar, este debe ser
el gran clamor de la unidad nacional. No puede ser que mientras hay este problema que quiere aterrorizar a los ciudadanos, el Estado se encuentre lastimosamente desorganizado. No puede ser que el crimen organizado encuentre a un Estado desorganizado. Tenemos que encontrar esta misión fundamental de entrar directamente a atacar a estos grupos que quieren poner al Ecuador y a sus ciudadanos bajo sus rodillas. Y hablando del Estado desorganizado, ministro, las fuerzas del orden van a actuar con contundencia, militares, Policía Nacional, es lo correcto. Ahora, capturan a los delincuentes y supongamos que no aparezca por allí algún juez a rifar medidas garantistas. Ellos entran a la cárcel, ¿y de qué sirve? Porque las cárceles no están bajo control del Estado y desde allí continúan operando. La reflexión es oportuna, es válida y tiene que ver con el tema de la reforma. Podrá haber todos los cambios jurídicos necesarios que se han venido reclamando. Si no existen operadores de justicia comprometidos, honestos, con esto, de poco va a servir. Eso es válido tenerlo claro. Tiene que haber un compromiso fuerte en ese sentido. Y en el tema que ha mencionado con respecto a las cárceles, se tiene que repetir como ese operativo que se hizo en noviembre del año pasado, para que desde ahí no se den las directrices que fundamentan el accionar delictivo de estos grupos que están al margen de la ley. Ministro, ¿y para cuándo el reemplazo del secretario de Seguridad, o no es necesario? En estos días el señor presidente de la República hará el anuncio oficial al respecto. Una última cosa, ministro. Policía, Fuerzas Armadas a las calles, pero hace falta equipamiento. Lo han reconocido, las fuerzas lo han reconocido, el gobierno, los procesos de adquisición están en proceso, pero esos procesos avanzan de manera extremadamente lenta y la inseguridad no da tregua. Los equipos necesarios están solamente en proceso, están llegando, hay un compromiso en esa línea, hay el aumento de efectivos policiales que llegan hasta 10.000 en los próximos meses, eso es algo que ya es palpable, se ha podido ver como por ejemplo en Guayaquil hay mucho mayor aumento en las filas policiales. En los próximos días viene el tema de los vehículos pertinentes, así que hay una acción. Los ciudadanos tienen que tener claro de que hay un gobierno, hay un Estado que está comprometido con la seguridad, pero esto es una lucha conjunta, es una lucha de todos. Ministro, usted dice los equipos están llegando, los vehículos estarán aquí en los próximos días. Ya hay parte que ha llegado, hay temas de armamento que ha llegado, todo tiene su proceso. Lo importante es que se está actuando, eso es lo importante. Hay que pisarle el pie a ese acelerador, ministro, para que lo que se está haciendo pueda contribuir de manera efectiva en estas acciones que se están desarrollando. Enrique Ucalón, ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Buenos días.